principio y luego Eduardo, o sea, ya verlo desde el otro punto de vista de la autoridad, cómo se realmente están implementando las cosas y cómo pueden cambiar realmente la visión y la vida de las personas cuando se hacen de manera ordenada y con el fin precisamente para apoyar al crecimiento de la ciudadanía, ¿no? Y bueno, finalmente le pediría al alcalde de Metepec, a Fernando, que nos haga una presentación de la parte de su municipio. Estaba acá el control. Sí. Y esperamos tener unos 5 minutitos después para poder tener un espacio de preguntas y respuestas. Esperemos que así nos los permita la gente. Adelante. Gracias, qué lindo. Desde el 2021, Metepec entró en una nueva dinámica de participación ciudadana, responsabilidad gubernamental y acceso a la tecnología de los servicios públicos y de la respuesta de las autoridades sistematizada, monitoreada y calificada para su mejora constante. El mantra de esta administración, Ciudadanos Gobernando, se conjuga con tecnología a su servicio, implementación de metodologías sistematizadas y calificadas minuto a minuto hacia la efectividad de las políticas públicas. Una administración encabezada por un exitoso empresario de la tecnología, Fernando Flores Fernández, una mística de servicio público de resultados y una participación permanente y decidida de la ciudadanía. Todo esto combinado es el resultado del proyecto Metepec. Un proyecto humanista, participativo, digital, de evaluación y de resultados comprobables. Herramientas únicas de organización, medibles y analizadas. Así se vive la nueva era de los ciudadanos gobernando en Metepec. Así se escucha, se acciona y se resuelve, porque en esta tierra los ciudadanos gobernando son los que toman las decisiones. Sí, ¿me puede indicar su nombre, por favor? Bueno, muy buenas tardes a todos. ¿Sí está prendido? ¿Se escucha? Muy buenas tardes. Yo soy el alcalde de Metepec. Y bueno, tengo más de 35 años dedicándome a la data, a la minería de datos. Esa es mi profesión. Tengo 2 especialidades, una por la Universidad de Chicago, otra por la Universidad de Stanford, en ciencia de datos. Conozco perfectamente lo que son los datos y ahorita lo que he estado escuchando es que hablamos de datos y los datos, estamos ciertos, estamos claros. Los datos son la materia prima para lograr información. Pero ese dato nunca lo vemos tangible y lo platicábamos hace rato con Celín. ¿Cómo ves ese dato? ¿Cómo desnudas ese dato? La minería de datos no es otra cosa más que entrar a esa mina para encontrar realmente el dato o la pepita de oro. ¿Cuál es la pepita de oro? Porque dependiendo de la calidad de tus datos va a ser la calidad de tu información. Y entonces nosotros lo que hicimos fue diseñar un sistema para tener un contacto directo con el ciudadano. O sea, quitarle todas las capas a los datos para llegar a esa pepita, que esa pepita para nosotros es el ciudadano. Pero teníamos que conocer exactamente qué era lo que estaba sintiendo y queriendo el ciudadano. Y entonces, utilizando una frase que utilizan mucho los políticos, que es del pueblo para el pueblo y por el pueblo y por el poder del pueblo y hasta que no sé qué al pueblo. Y entonces hicimos un sistema, creamos un sistema que se llama Asterisco 7311. Y Asterisco 7311 es una plataforma tecnológica que funciona en 2 vertientes. La primera es descargándola del App Store y del iOS. Es descargar esta plataforma y la vas a usar de manera muy normal. Vas a tomarle una foto al bache y el bache lo vas a registrar, se georreferencia y nosotros tenemos 48 horas para resolver ese problema con ese bache o ese problema con la luminaria.
metimos 30 servicios. Dentro de esos 30 servicios que metimos, tenemos un servicio que es muy importante para nosotros, que es médico en tu casa. En Metepec tú puedes acceder a través de la plataforma asterisco 7311 y el médico llega a tu casa y los medicamentos son totalmente gratuitos. Todavía no llegamos al nivel de Dinamarca, pero estamos a punto de llegar al nivel de Dinamarca. Entonces, damos medicamentos gratuitos, atendemos al ciudadano, pero lo que descubrimos y lo que queríamos era realmente tener todas esas capas hasta llegar al dato real. El dato real y la verdadera inteligencia, porque si hablamos de inteligencia, bueno, desde su concepto Interligieri, pues es el pensamiento, es la forma en la que actuamos, es la forma en la que vemos. Hace rato un amigo me decía que un cuate le había contado que ya podía a través de que su hijo se sentía mal y que ya con el chat GPT podía recetarlo. Falso, totalmente falso, porque la clínica que tiene el médico, la esencia de un médico no va a ser la misma, porque hay varios factores, aunque tengas toda esa data, que todavía van a requerir de un médico. Pero llevando los datos al gobierno, pues sí redefine la manera en que interactuamos con el gobierno, porque ya conocemos realmente quién es el ciudadano, quién es Fernando Flores, en dónde vive, qué necesidad tiene y cómo podemos trabajar con él. Y a partir de ese modelo, que ya nos vamos al modelo de la computación, ya nos vamos a la matemática pura, ya podemos tener un sistema de mantenimiento preventivo, mantenimiento correctivo y mantenimiento predictivo, que eso es lo más importante que hemos hecho nosotros con esta data, tener ese mantenimiento productivo total, porque a partir de este modelo del asterisco 7311, donde reportas, te damos un ticket y te damos solución, estamos teniendo ya un modelo de inteligencia artificial en donde nos va a dar hacia dónde vamos, qué calle es la que ya no la puedes solucionar ni tapándole el bache, por dónde ya no puedes pasar por el camión por la basura, y entonces diseñamos y fortalecemos la administración pública. Porque bien lo decía Celine, administraciones llegan y se llevan los datos, porque siempre llegan los tontos y se van los buenos, o más bien al revés, llegan los buenos y se van los tontos. Afortunadamente hoy en Metepec pues, nos quedamos los listos porque nos reelegimos hace unas semanas, ganamos la elección. Entonces vamos a seguir fortaleciendo esto. ¿Y por qué? Porque en la administración pública hay, o somos, o es, una torre de Babel. Se hablan diferentes idiomas. Por ejemplo, Pemex no habla el mismo idioma que la Secretaría de Educación Pública. La Secretaría de Educación Pública no habla el mismo idioma que Hacienda. Entonces tenemos bases de datos de diferentes lados. Hay dependencias que tú puedes llegar y todavía te encuentras bases de datos en Fox Pro. De verdad, parece increíble. Me ha tocado vivirlo, me ha tocado verlo. Ves en Fox Pro bases de datos. Entonces, hay gobiernos que les conviene porque no quieren tener esa transparencia, porque no quieren tener ese open source para tener muchas herramientas que son totalmente gratuitas, porque no le conviene a los gobiernos tener transparencia. Pero cuando tienes un gobierno que lo que le conviene es tener transparencia para tener la rendición de cuentas con los ciudadanos, pues es maravilloso, porque ocupas esas herramientas libres, ocupas bien el dato, lo transformas ese dato en información, puedes tener conceptos predictivos y entonces ahí ya es cuando quizás, y digo quizás, puedas empezar a implementar la inteligencia artificial y después ya puedas pasar a implantar la inteligencia artificial, ¿no? Porque hoy sí está padrísimo que quieres mandar una carta y pongas el chat GPT, pero ¿qué pasa cuando hay un problema real? Yo hice el otro día el ejercicio si nos íbamos a inundar o no nos íbamos a inundar en el pueblo
de acuerdo a una herramienta de inteligencia artificial y me dio unos datos súper extraños. O sea, no me dio lo que era realmente, me estaba sacando una estadística de Google. No sé de dónde estaba obteniendo la información. Entonces ahí es cuando de repente como que crees y no crees mucho en lo que estás obteniendo. Entonces, si logramos obtener este tipo de herramientas y si logramos tener el dato exacto, ¿quién es el dato? A ver, para el INEGI, el dato pues está puede ser la CURP, ¿no? Puede ser la CURP o puede ser tu acta de nacimiento. Ese es el dato. Pero es muy diferente ver el dato así a tener el dato aquí a mi lado y sentirlo. Y lo que hicimos en Metepec es tener al ciudadano de la mano y sentirlo. ¿Por qué? Porque una vez que tiene su ticket, le damos seguimiento a ese ticket. Hay alguien que le habla al ciudadano a través de nuestro call center, porque no todo es la aplicación, porque los adultos de la tercera edad no utilizan una app, porque hay zonas todavía, tenemos en Metepec puntos ciegos que están cercanos con la cuenca del río Lerma, o sea, hacia la montaña, en donde no hay internet, y entonces la gente sigue ocupando el teléfono celular o la línea, hasta la línea local, el teléfono antiguo, y te va a hablar por teléfono y ahí va a hacer su reporte. Y después de que ya solucionaste el problema en este gobierno on demand, lo que vamos a tener es que el ciudadano se va a acercar a ti, presidente municipal, o a ti, funcionario público, y lo vas a conocer. Y ya cuando conoces al ciudadano, ese es el verdadero dato que queremos tener. Y es el verdadero dato y es hacia donde debe de ir la verdadera gobernanza. La verdadera gobernanza debe de ir al tete a tete con el ciudadano. Hace rato estaban viendo el tema de Nueva York, al face to face, ¿no? Aunque lo haga, o sea, no es lo mismo que hagas un SMS, no es lo mismo que estés en un WhatsApp, ¿no? No es lo mismo. Yo estoy hablando en el caso del gobierno. No es lo mismo. A lo mejor una ciudad como la que vienes, que hay 600,000 habitantes, es mucho más complicado. Pero en una ciudad como la mía, donde tenemos 240,000 habitantes, es mucho más sencillo. Es mucho más sencillo tener un miércoles ciudadano y verlo. Y es mucho más sencillo que cuando resolviste un problema, lograste llegar al ciudadano, lograste solucionar el problema y el ciudadano siente esa cercanía que tiene el gobierno. Entonces, nosotros lo que hicimos fue ese dato, humanizarlo. No hacer una inteligencia artificial. Humanizar el dato, que creo que es a donde tenemos que ir. Y para concluir, creo que también tenemos que ir a tener una sola extensión de archivos. Porque hoy, si tú quieres leer un archivo de Excel, versión no sé qué cosa de hace 20 años, ya no puedes. Si tienes un archivo en un disco de 5 1/4, en un disco de 3 1/2, ¿en dónde lo puedes leer? Ya no puedes. Entonces, es como querer ver una película, es como querer ver Karate Kid en VHS o en beta. Es exactamente lo mismo. Ya no puedes verlo. Y entonces los datos que hoy tenemos, los archivos que hoy tenemos que integran datos, la pregunta se queda en el aire. ¿Cómo los vamos a leer dentro de 20 o 25 años? Tenemos que diseñar un nuevo modelo de dato que sea open source, que esté abierto, porque aparte nuestra obligación como gobierno es ser transparente, es decirte en qué me estoy gastando tu dinero. Y si logramos tener una sola extensión de datos, podemos darle solución a un problema que va a ser un grave problema en los próximos años. Un arquitecto no va a poder leer en CAD un archivo CAD porque ya no va a haber forma de leerlo, aunque se lo pida la inteligencia artificial. Es más, la inteligencia artificial va a buscar el archivo y no lo va a encontrar.
Entonces tenemos que también tener un replanteamiento. Es maravillosa la inteligencia artificial y va muy avanzada y está padrísimo quien le está invirtiendo y quien está haciendo las cosas. Pero creo que también es importante descubrir ese dato y la calidad de ese dato, de ese clúster de dato, es lo que nos va a dar realmente la información precisa. Esa materia prima nos va a dar la información precisa, no nos va a dar una información que a lo mejor va a estar descompuesta o una información que va a ser imprecisa. Entonces necesitamos tener un dato preciso para tener información fidedigna. Y con eso termino yo porque me dieron bien poquitos minutos, traía otra presentación, pero muchas gracias a todos. Muy buenas tardes.